Dragon Ball Z. Capítulo 3. Mecha y Broly. Broly corrió. Corrió como nunca antes en su vida. El bosque lo tragaba entre sombras y ramas que golpeaban su cuerpo sin causarle daño, mientras el suelo vibraba bajo sus pasos apresurados. A cada lado del sendero, entre los pastizales altos, estallaban voces humanas. Por aquí, lo vimos correr hacia el bosque, no puede estar lejos. Las linternas de los soldados atravesaban los troncos como destellos rápidos, iluminando por momentos el rostro desesperado de Broly. Su respiración era agitada, pero no por cansancio, sino por miedo. Un miedo que nunca había sentido tan fuerte. El sonido de motores retumbaba detrás de él, jeeps avanzando por los caminos del campo, cortando la noche. A veces podía oír claramente el crujir de ramas cuando los soldados se acercaban demasiado. Broly no miraba atrás. No podía. Porque sabía que si lo hacía, aunque fuera un solo instante, la imagen de su madre siendo perseguida por los oficiales lo detendría, y no podía permitirse detenerse ahora. Empujó unas ramas y se lanzó colina abajo, usando el impulso para ganar velocidad mientras los gritos continuaban. No lo pierdan, esa cosa es peligrosa. Broly sintió un pinchazo en el corazón al oír esa palabra. Cosa. ¿Eso era para ellos? ¿Un monstruo que debía ser capturado? Apretó los dientes y siguió adelante. El bosque comenzaba a volverse más espeso. A su alrededor, los árboles eran tan altos que cubrían casi toda la luz de la luna. A veces parecía que el mundo entero quería encerrarlo. Pero él seguía moviéndose. Cada paso lo alejaba más del campo donde creció. Cada paso lo acercaba a un lugar desconocido. A un destino que no imaginaba. Apenas podía escuchar el viento entre las hojas, pero aún así distinguía a los soldados siguiendo su rastro. El sonido de plantas aplastadas y ramas quebradas los delataba. Broly tragó saliva, desesperado. Tengo que seguir, no puedo dejar que me atrapen, no todavía. Broly seguía corriendo entre los árboles cuando un nuevo sonido se coló entre los gritos de los soldados y el crujir del bosque. Era un ruido metálico, constante, profundo. Un tren. Broly salió disparado entre los arbustos y llegó al borde del bosque justo a tiempo para verlo pasar. Un tren de carga avanzando por las vías a toda velocidad, levantando polvo a su paso. Su corazón dio un salto. Un tren, dijo, con un hilo de esperanza mezclado en su voz. Pero esa chispa se apagó de inmediato cuando escuchó detrás de él. Ahí está Broly, giró la cabeza. Las luces en medio de los pastizales se hacían más grandes, acercándose rápido. La silueta de varios soldados emergió entre la hierba alta, corriendo y apuntando linternas hacia él. Broly apretó los dientes, volvió a mirar el tren, y sin pensarlo, corrió. Corrió con todas sus fuerzas, tratando de alcanzar uno de los vagones. Pero el tren era demasiado rápido. Estiró la mano. No llegaba. Volvió a impulsarse. No alcanzaba. Detrás, las voces seguían. Deténganse ahí, no dejen que suba al tren. El corazón de Broly latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo. Entonces, en un breve instante, recordó las palabras de su madre. Corre, Broly, corre y vive. Y la mirada de su padre, intentando ser fuerte mientras lo alejaban. Broly sintió algo encenderse dentro de él. Sus pasos se hicieron más rápidos. Sus músculos reaccionaron como si hubieran despertado de un largo sueño. Pero aún así, todavía no alcanzaba el vagón. Y entonces escuchó, desde atrás. Trata de huir por el tren, era la voz de uno de los soldados. Broly se dio vuelta apenas un segundo. Vio a los soldados salir del pastizal hacia el borde de las vías. Y entre ellos, uno destacaba por sobre todos. Más robusto, más firme, con una mirada fría y calculadora. Parecía un veterano, alguien que no tenía miedo de nada. Broly tragó saliva, sintiendo un escalofrío. Pero no se detuvo. Apretó los dientes, volvió a mirar el vagón y corrió con los ojos entrecerrados por el viento y la desesperación. Estiró el brazo una vez más, apuntando a una baranda metálica. No llego, no llego, no llego, y justo cuando estaba a punto de caer de rodillas en la tierra, una mano lo agarró. Broly abrió los ojos con sorpresa. Y la vio. La chica. Colgada del borde del vagón, sujetándolo con todas sus fuerzas, con una mirada decidida y esperanzadora. Vamos, gritó. Agarra mi mano. Broly extendió su brazo con todas sus fuerzas. Ella tiró hacia atrás, él impulsó su cuerpo, y juntos, en un movimiento desesperado, lograron subir al vagón. Broly cayó dentro jadeando. La chica cayó a su lado, exhausta, pero sonriendo. El tren se alejó a toda velocidad, perdiéndose entre las sombras de la noche. Los soldados frenaron en seco al borde de las vías.
Algunos apuntaron, otros se quedaron quietos. El soldado más veterano, el más fuerte, no gritó como los demás. Solo los observó irse, con una mirada fija, fría, calculadora. Colocó una mano enguantada sobre su cinturón, respiró hondo y dijo: «¿Te escapaste por ahora?». Sus ojos brillaron entre las sombras. «Pero no te pongas contento. Ya te atraparé». El tren siguió avanzando, llevando a Broly hacia un destino desconocido. Pero era libre. Por ahora. El tren desaparecía en la distancia, y las luces se volvían puntos débiles en la noche. Los soldados comenzaron a reagruparse, algunos jadeando, otros aún apuntando inútilmente hacia la oscuridad. El soldado más joven se acercó al veterano, aún impresionado por lo que habían presenciado. «Señor», dijo, intentando recuperar el aliento. «Este tren va hacia la zona de extracción de materia prima. Si quiere, puedo pedir refuerzos y acorralarlos apenas lleguen». El veterano levantó una mano para detenerlo sin siquiera mirarlo. «Ahórrate eso». El joven soldado parpadeó, confundido. «Pero, ¿por qué? ¿No es lo más lógico?». El veterano finalmente lo miró y respondió con una voz firme, profunda: «No llegarán allá». El soldado frunció el ceño. «¿Cómo lo sabe?». El veterano dio un paso hacia adelante, mirando la dirección del tren como si pudiera ver más allá del horizonte. «Es uno de ellos», dijo. «Y si está tan desesperado, lo más seguro es que quiere ir a la ciudad. A buscar su nave. Para irse del planeta». El soldado lo miró incrédulo. «No creo que sea tan tonto, esa nave está resguardada y protegida por todo un escuadrón». El veterano lentamente giró la cabeza hacia él. «Dime, ¿alguna vez viste a un humano correr tan rápido como un tren?». El soldado bajó la mirada y negó. El veterano dio otro paso. «¿Alguna vez viste a un humano levantar a otro como si fuera una muñeca?». Otra negativa. «¿Alguna vez viste a un humano destruir una ciudad entera, con una sola mano?». El soldado apretó los labios. Esa vez no respondió. No hacía falta. El veterano suspiró. «Exacto. Estamos lidiando con algo que no comprendemos, algo que no sigue nuestras reglas». Se giró hacia su unidad, ya tomando el mando de forma automática. «Llama a la base», ordenó. «Quiero refuerzos en cada ruta hacia la ciudad». El soldado más joven asintió rápidamente. «Sí, señor». «Bloqueen los caminos principales. Pongan vigilancia en todas las entradas. Que nadie, absolutamente nadie, se acerque a esa zona sin autorización directa». El soldado terminó de preparar el transmisor, esperando la última instrucción. El veterano observó el cielo estrellado, con expresión dura, llena de experiencia y preocupación. «Si lo que intuyo es cierto», dijo finalmente, él ya decidió hacia dónde va. Un silencio pesado cayó sobre la unidad. «Y nosotros», concluyó el veterano, «vamos a estar ahí esperándolo». Broly seguía jadeando, con las manos apoyadas en el frío piso metálico del vagón. Apenas podía procesar lo que había pasado. Correr de los soldados, casi caer bajo el tren, ser levantado a último segundo, la adrenalina recién comenzaba a bajar. La chica, aún respirando agitada, se recostó contra una de las paredes del vagón y soltó una risa nerviosa. «Uf, eso estuvo cerca», dijo mientras sacudía el polvo de su ropa. «Por poco y yo también me caigo». Broly levantó la mirada, confundido, todavía sin entender. «Tú, pero ¿cómo supiste que yo estaba aquí?». La chica se encogió de hombros como si la situación no fuera tan grave. «No lo sabía», respondió con naturalidad. «Solo vi que nadie estaba vigilando el tren y me subí». Broly parpadeó varias veces. No sabía si admirar su valentía, o preocuparse por su poca noción del peligro. «¿Quién eres?», preguntó, con el corazón todavía acelerado. Ella se quedó mirando el campo que pasaba como un borrón detrás del vagón abierto y sonrió, casi con melancolía. «Solo soy alguien que, por decisión del mundo, nunca se conformó con vivir toda su vida en un solo lugar», dijo. «Y por casualidad, terminé en el mismo vagón que tú». Broly abrió un poco los ojos, sorprendido por su forma tan extraña pero sincera de hablar. ¿Tú viste las noticias?». De pronto, un ruido metálico enorme cortó sus palabras. El tren empezó a frenar bruscamente. Ambos se tambalearon, agarrándose de lo que pudieron. «¿Qué pasa ahora?», preguntó la chica. Broly se acercó al borde del vagón y asomó la cabeza hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par. Más adelante, las vías estaban bloqueadas por vehículos policiales. Luces azules y rojas iluminaban toda la zona, y decenas de linternas se movían de un lado a otro, apuntando directamente hacia los vagones. La chica se arrimó lentamente, y al ver la escena, su rostro perdió algo del color.
El chirrido del tren frenando completamente llenó el aire. Y cuando por fin quedó inmóvil, una voz fuerte resonó desde el frente. Revisa cada vagón. No dejen escapar a nadie. Broly tragó saliva. La chica abrió los ojos, nerviosa. El tren había sido interceptado. Los estaban esperando. Broly se mantenía cerca de la puerta, intentando no llamar la atención, cuando escuchó a la chica murmurar algo extraño, casi como un lamento. No de nuevo, no volveré al campo, dijo ella con los dientes apretados, mirando por la ventana como si algo la persiguiera desde muy lejos. Antes de que Broly pudiera decir algo, la chica tomó una decisión repentina. Saltó. Saltó del tren sin pensarlo dos veces. Espera, alcanzó a gritar Broly, sorprendido, justo antes de saltar él también. Rodó por el pasto seco y, levantándose de golpe, vio a la chica ya adelantada internándose en el bosque. Sin alternativa, la siguió. Ambos corrieron por el largo sendero entre árboles altos y ramificados. Las ramas les rozaban los brazos, las hojas secas crujían debajo de sus pies y, a ambos lados, los pastizales parecían vibrar con el eco de voces lejanas. Voces de soldados que seguían la pista de Broly. Saltaron rocas húmedas, cruzaron un arroyo donde el agua fría les salpicó las piernas, y continuaron avanzando sin detenerse. Pero Broly, con su respiración agitada, no podía evitar preguntarse algo. Nunca se cansa, pensó, viendo cómo ella seguía corriendo como si fuera una pluma llevada por el viento. Yo ya no aguanto más. Finalmente, tras varios minutos, la chica redujo el paso, jadeando. Se dejó caer sobre un tronco caído, apoyando las manos en las rodillas. Eso estuvo cerca, qué adrenalina, no, dijo entre risas, recuperando el aire. Broly la observó, aún sorprendido por su energía. ¿Eres atleta de Olimpiadas o qué? Soltó sin pensarlo. Ella soltó una pequeña carcajada. Siempre tengo que estar preparada para huir. Huir, esa palabra se quedó en la mente de Broly. ¿Huir de quién?, preguntó, genuinamente confundido. Ella levantó la cabeza, miró el cielo entre las ramas y respondió. Del aburrimiento de vivir toda mi vida en ese aburrido campo. Nada más, nada menos. Broly parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. El silencio cayó como una manta entre ellos, roto solo por el canto lejano de los insectos y el crujir de las hojas movidas por el viento. Pero la chica, incapaz de tolerar momentos incómodos, se estiró y dijo. Estoy cansada. ¿Y si paramos por aquí? Hagamos una fogata. Broly asintió, aún procesando todo, mientras ella ya recogía ramas como si fuera la actividad más natural del mundo. La fogata chisporroteaba suavemente, iluminando la noche. Broly estaba sentado frente al fuego, aún tratando de entender a la chica que tenía al lado. Ella rompió el silencio de la manera más directa posible. ¿Por qué estabas huyendo? ¿Robaste a alguien? Y Broly casi se atragantó del susto. Recién ahora lo preguntaba, no, solo, miró el fuego. Quiero averiguar qué pasó en la ciudad. Ella abrió mucho los ojos. Ah, así que tú también. Broly levantó la mirada, confundido. Todos hablan de eso. Ella sonrió como si la idea la emocionara más de lo debido. Entonces Broly dijo, pero no tienes miedo de los desconocidos. Miedo yo, dijo riéndose. Estoy contenta, esto es algo nunca visto. Quiero saber más de ellos. ¿Entiendes? Por años ya no se oían historias de gente fantástica, y ahora, por fin, vuelve a pasar algo interesante. Broly la observó en silencio. Por primera vez, entendió un poco cómo se sentía ella. Esa mezcla de miedo y emoción por lo desconocido. ¿Tú también quieres saber quiénes son ellos?, preguntó ella, inclinándose hacia él. Broly negó suavemente con la cabeza. Lo único que quiero es saber por qué sucedió esto. Nada más. La chica sonrió como si esa respuesta la hubiera alegrado más de la cuenta. Entonces hagamos un trato, dijo levantándose de golpe. Tú pones esa enorme fuerza tuya, y yo pongo mis habilidades para explorar el camino hacia allá. Le extendió la mano con una sonrisa decidida. Broly quedó sorprendido por su determinación, pero tras unos segundos, tomó su mano. Hecho. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó ella mientras volvían a sentarse. Broly se quedó quieto un segundo. Broly. Mi nombre es Broly. Broly, repitió ella con una sonrisa. Bueno, un gusto Broly. Yo soy Mecha. Y así, dos personas completamente diferentes unieron sus caminos con un mismo objetivo: descubrir la verdad sobre los extraños seres que habían bajado del cielo. La noche avanzaba, el viento movía las hojas entre susurros, y mientras el fuego se consumía lentamente, algo los observaba desde lejos.
Entre los árboles, una silueta oscura, apenas visible bajo la luz de la luna, los vigilaba con ojos hambrientos. Una risa malvada retumbó entre las ramas. Son dos, y lo mejor, una es chica. Preparen a los demás. La voz rugió con ansias. Hoy, tenemos cena. La silueta desapareció entre el bosque, dejando el eco de su amenaza flotar bajo la luna llena. Continuará.